convertido socialmente en algo hipersexual que nos está afectando a nuestro crecimiento, al descubrimiento que tienen los niños de la inocencia de descubrir la sexualidad por sí mismos y aprender desde ellos mismos a saber con quién compartir. Y todo esto lo que hace es que muchas veces crezcamos con más adicciones, con de alguna manera comenzar mucho antes las relaciones sexuales, cuando biológicamente a veces no se está preparado, y generando un cerebro que está más adicto, porque lo que hacemos es de alguna manera acostumbrarlos a determinados estímulos, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que los anuncios, los spots, los vídeos musicales, incluso los juegos, están siendo muy erotizados y se crece normalizando pues, tratar el cuerpo como un consumo más y la persona se deshumaniza. Lo primero es que veamos que es un tema social, que no es un tema solamente de los niños y adolescentes. Los niños son la base de lo que vamos a tener después. Que los padres empiecen a reflexionar sobre qué modelos quieren dar a sus hijos, cuáles son las pautas. Por ejemplo, tener en cuenta que las tablets no pueden estar constantemente en su habitación porque no sabemos el uso. A lo mejor los ordenadores se tienen que poner en un lugar como por ejemplo en el comedor. Hace poco leía la noticia de 108.000 usuarios que estaban en internet, donde la mayoría entre 7 y 12 años estaban enviando selfies de contenido erótico e incluso habían vídeos pornográficos y de zoofilia. Si estamos hablando de generaciones de entre 7 y 12 años, si estos niños están teniendo estos impactos, ya te puedes imaginar, ¿no? También están habiendo lo que llaman la ruleta sexual y lo que llaman el muelle. Son juegos donde las niñas con 30 segundos con los chicos que pueden empezar desde los 12 años hasta los 17, 18, en nuestra edad jugábamos a la botellita y a dar un besito. Ahora hoy se está jugando a tener relaciones coitales cada 30 segundos con el riesgo de ETS, de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Entonces aquí los padres sí que podrían unirse en redes, generar algo social para facilitar los contenidos y buscar soluciones sociales y evidentemente que los niños no crezcan normalizando este tipo de relaciones y de actitudes con respecto a la intimidad. Sí, estoy hablando de que ya, por ejemplo, muchas veces cuando descargan programas, muchas veces vienen imágenes que son sexuales o pornográficas, se acostumbran a tener esos impactos. Si miran los vídeos musicales y el acceso a internet constantemente, ya están teniendo una naturalidad con todo ese tipo de cosas, incluso con la pornografía. También te estoy hablando de que esta sociedad ha ido cogiendo una cultura de striptease. Entonces, al final todo es exhibición, todo es parcialización, incluso si miras los anuncios publicitarios y los spots están llenos de ver el cuerpo como una fragmentación o las mujeres como algo más que se luce. Entonces, esto no es inocuo, además de fomentar más sexismo, como sabes está aumentando la violencia de género y en adolescentes va habiendo más violencia de género. Entonces, esto evidentemente es algo social que nos toca a todos, independientemente de que tengamos niños o no, para facilitar un mundo mejor. Es que ya desde pequeños nos estamos preparando a ver altos impactos de contenido. Piensa que en otras épocas teníamos lo de los rombos. Teníamos un cierto aviso, ¿no? Si había un rombo, 2, 3 o 4, podía significar hasta 3 rombos, que aquello podía impactar a las imágenes de los niños. Hoy no se tiene en cuenta la sensibilidad de los niños, para nada. Todo es un bombardeo. Además se les acostumbra a ver películas violentas, videojuegos, incluso además que mezclan la realidad con la ficción. La edad de ver pornografía ha bajado muchísimo, hay niños de 12 y 13 años, incluso de 9 años, que han tenido algún contacto con la pornografía. Entonces, esto evidentemente crea una irrealidad con las relaciones tal y como son, dado que las chicas con las que vayan a encontrarse no funcionan como la pornografía. Además, no sienten ni experimentan de la misma manera. Y esto genera también posibles adicciones, porque nos generan que la parte de recompensa del cerebro se refuerce, lo que llamamos, ¿no?, una zona relacionada con el placer y también circuitos de dopamina. Y se ha visto que incluso en adolescentes que ven mucha pornografía, lo que decimos la materia gris del cerebro, de alguna manera tienen diferentes conexiones y eso hace que la parte más analítica no esté tan activada ni tan presente, y eso nos da una sexualidad más impulsiva. Si esto lo asociamos que además los adolescentes tienen un gran nivel de testosterona que puede incluso multiplicarse en 25 antes de los 15 años, claro, con estos anuncios y con toda esta hipersexualidad social y con todos estos modelos del cuerpo, esto hace que seamos más vulnerables, que además se pueda mezclar con alcohol y drogas y que a largo plazo esto sea un problema social grave por tema de embarazos no deseados, enfermedades
y la banalización de algo que es sagrado como la sexualidad, ¿no? Que además ya lo han aprendido a hacer en edades tempranas, no hay ni siquiera un criterio y no hay una madurez cerebral suficiente como para poder elegir con criterio. Lo que quiero que se lleven los padres con esta charla es sobre todo que se conciencien de que tienen que regular los medios de comunicación, las cosas que leen y ven los niños, los juegos, regular las horas en las que los niños pasan interaccionando con los aparatos electrónicos o con las adicciones a los móviles, porque eso también genera una sociedad adicta, que además después todo se vuelve compulsivo, que de alguna manera se den cuenta que es algo que afecta a la base de la sociedad, al crecimiento, a la comunicación y al amor, que es importante que piensen en estrategias sociales, en cómo regular lo que socialmente sería sano para una sociedad, que tenga una base y que genere unos futuros hijos donde las personas aprendan a pensar, a relacionarse con los demás, a poder expresar su sentir sin que el placer nos robe la humanidad. Los riesgos son muchos, entre ellos, como te comentaba, embarazos no deseados, muchísimas enfermedades venéreas que a veces son asintomáticas, ni siquiera salen a nivel de síntomas, una relación con el cuerpo donde lo vivimos fragmentado, donde la persona no está ahí centrada, donde no puede experimentar con control, con conciencia aquello que les es por derecho, de normalizarlo, de normalizar esta banalización, de tener muchos intercambios donde no se respeta el cuerpo del otro ni el propio cuerpo, donde todo vale, donde al final los límites que nos hacen humanos y que nos ayudan a vivir socialmente respetando normas también se pierden, porque uno ha aprendido a ver que el cuerpo no es tan importante o a separar su corazón del cuerpo e incluso tener una sexualidad más compulsiva y una vida donde la sexualidad no deja de ser un reflejo de una sociedad que no funciona. No es el problema sexual en sí, pero es donde además ponemos a los jóvenes en situaciones más vulnerables. Si a esto le añadimos los botellones, las drogas de diseño, una sociedad donde se está fomentando la agresión y la agresividad, que además lo que pasa aquí al lado, como puede ser en Siria, como no me toca, no me corresponde, y que se ha perdido la parte de intimidad y de compromiso con los vínculos y con la parte relacional, esto va a crear, por supuesto, una sociedad donde vamos a perder todos y donde no vamos a poder reivindicar los derechos mínimos que cualquier ser humano necesita. Entonces, si los padres se unen en redes, si buscan escribir para buscar firmas, si buscan la forma de expandir una conciencia colectiva, porque vuelvo a decir, esto es colectivo, ya no es individual, estamos sabiendo que en los próximos años los trastornos mentales en jóvenes van a aumentar y que esto va a ir mucho peor, porque falta una base y un arraigo, y evidentemente somos los adultos y la sociedad quienes tenemos que posibilitar un mundo mejor, un mundo donde los valores del ser humano, volver a recuperar las raíces, quiénes somos, y reivindicar que no todo vale y que lo que del vecino también es una parte que a mí me corresponde atender, y con ello atender la vida de los niños que son el futuro, es la mejor manera de invertir recursos en lugar de buscar sustitutos a nuestro sufrimiento y a nuestro dolor. Que se tenga en cuenta los contenidos de la charla para una reflexión individual, que se busquen hacer debates para que las personas puedan pensar conjuntamente, para que no se sientan solos o solas cuando los hijos tienen actitudes o conductas que no corresponden a los valores que les han dado, que se busque la manera de volver a intercambios familiares donde no tenga que mediar los aparatos electrónicos, porque los niños han perdido la capacidad de juego, la capacidad de curiosear, la capacidad de volver a experimentar la vida desde sus propios sentidos, enajenándose del cuerpo o relacionándose con videojuegos o con WhatsApps. Y esto evidentemente tiene unas consecuencias futuras nefastas, que entre ellas afectará a su vida relacional, de intimidad y de compromiso con las futuras parejas. Y que no es cuestión de tener muchas parejas, sino de saber cuidar y mantener aquello que nos hace sentir que somos humanos y que la vida merece la pena. No hemos hablado, no tengo la pregunta, no hemos hablado del machismo, ¿verdad? ¿Del? Hemos hablado del machismo, Sí. se ha aumentado... Sí, el machismo está aumentando porque los jóvenes, al tener una situación donde están cambiando los roles muy rápidamente, se debaten entre si volver al pasado con aquella masculinidad creada como modelo
o pasarse a un modelo más flexible, el cual no está instalado. Entonces, si me muevo en el nuevo modelo, no lo conozco y no sé por dónde moverme. Por lo tanto, si me voy al otro, todavía lo acentúo más. Y ahí cuesta encontrar un punto intermedio para que todos quepamos. El negocio del alcohol mueve dinero, las drogas mueven dinero, el alcohol mueve dinero, la sexualidad es uno de los grandes negocios de este planeta, igual que pueden ser las armas, igual que pueden ser la alimentación, donde cada vez nos meten más azúcares para que seamos adictos a sustancias, igual que puede ser determinadas educaciones que no permiten el crecimiento, como querer quitar las humanidades. O sea, es una cosa global, la sexualidad es un reflejo de todo este desastre que estamos permitiendo como sociedad. Y, por supuesto, si deprivamos a las personas de tener una buena sexualidad y la mujer que tiene una parte más conectada con el corazón, lo que estamos fomentando es una sociedad donde nos desconectamos más de la tierra, nos desconectamos más del corazón y con ello, al degradar a la mujer, los hijos que pueda tener también van a ser degradados, también van a aprender la violencia como una forma de relación. Por lo tanto, el facilitar, volver a los valores de complementariedad entre hombres y mujeres y no potenciar tanto la diferencia de géneros, porque también conviene a estamentos que consideran que todo es un negocio y facilitar el consumismo, nos tenemos que sentar a saber que el problema de la sexualidad es un problema más profundo. Sí, hay tantas mujeres forzadas, porque no hay mes que yo no vea un abuso sexual en mi consulta. Estamos hablando de cifras espectaculares. Esto lo que va a generar en un futuro es que evidentemente la sociedad esté podrida, haya menos esperanza y sigamos enriqueciendo unos pocos en lugar de crecer como sociedad para crear unos valores y volver a cosas que estaban antes y que depende de nosotros y depende de nuestras conciencias. Pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hoy el AMPA, la Comisión Pedagógica que trabaja en formación y actividades que tengan que ver con todo el tema educativo, tanto para los niños como para las familias, tiene el placer de contar con Marian Ponte, que es coach, sexóloga, psicóloga. Ha tenido la deferencia de venir desde Barcelona hasta aquí para venir a este pequeño colegio a impartir una charla. Ella os puede dar más detalles de su trayectoria profesional. Y nada más, o sea, simplemente agradeceros sobre todo a todos los que habéis venido, fundamental para hacer escuela, que los padres estemos ahí, que nos involucremos, y es un placer que cada vez que hacemos alguna actividad pues vemos que las familias respondéis y que estáis interesadas en seguir formándoos y seguir consiguiendo hacer mejor escuela, y eso pues da ánimos a seguir trabajando. No sé si María Jesús, que bueno, voy a agradecer personalmente a María Jesús, que forma parte de la Comisión Pedagógica de AMPA, y porque ella se ha encargado básicamente de toda la organización de esta ponencia. Ella ha sido la que ha llevado todo el peso de esto, y pues agradecerle a ella, también al centro, evidentemente, que nos abre las puertas y que nos facilita que podamos hacer este tipo de actividades. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer venir desde Barcelona porque realmente ojalá más gente se interesase por estos temas. Lo primero porque cada vez va a haber más problemas. Cada vez los niños van avanzando a las edades con el tema sexual, por desgracia, y de alguna manera no siempre hay una preparación del cuerpo con lo que responde a la maduración del cerebro, y tampoco hay una orientación muchas veces claro de qué está pasando y cómo se debería actuar. Entonces cada vez tengo más llamadas de padres con angustia, de consultas, y estoy dándome cuenta que es un tema que sería bueno que muchos padres pudiesen reunirse para crear planes educativos o formas de ayudar a otros padres o redes sociales relacionadas con cambiar un poco el sistema en el que estamos viviendo. Así que mi pretensión también es un poco que bajo esta reflexión se pueden producir cambios, que los padres también sepan cómo ayudarse entre ellos. Bien, como ha dicho él, yo vengo de la psicología y también de la sexualidad,
yo voy dando diferentes charlas, sobre todo de temas sociales que yo considero que pueden ser importantes como reflexión para todos. Así que me gustaría que en el debate salgan muchas cosas para que podamos disfrutar todos del enriquecimiento, que no sea solo yo que estoy aquí, porque la sociedad somos todos. Bien, ¿qué está pasando con la sexualidad? Están pasando muchas cosas. Primero, que estamos creando una sociedad que está hipersexualizada, donde cada vez todo está teniendo una relación con imágenes, con spots publicitarios, con la música. Todo se relaciona con el cuerpo y con una visión del cuerpo concreta, que no lo vamos pensando, pero que evidentemente esto va grabando. Nuestro subconsciente se va grabando como una forma de relacionarnos todos. Y esto es un poco la hipersexualidad de la que hablo aquí, ¿no? Desde las expresiones, exposiciones fuera de lo natural, ¿no? Que es un bombardeo y que desde la mente de los jóvenes esto va a tener consecuencias futuras en cómo se van a relacionar con el cuerpo, cómo lo van a vivir, cómo van a relacionarse a nivel de intimidad con los demás. ¿Y qué implica todo esto? Pues implica que la sexualidad se convierte en genitalidad, todo el tema del pene, la masculinización, la confusión sexual, porque todo está relacionado con la potencia. Si miramos, por ejemplo, determinados anuncios, ¿no? Siempre está relacionado con la potencia, con la fuerza, con una forma de mirar concreta, pero sin pensar en las consecuencias que esto tiene a nivel de la expresión individual de cada ser humano y de lo que va a suponer en un futuro. También, de alguna manera, pues todo está siendo consumo. Hasta nuestra sexualidad está siendo consumo, pero es que está siendo consumo todo. Por ejemplo, yo tengo clientes que se cambian el móvil cada 8 meses. Que se y así, un montón de cosas. Y claro, aquí tenemos muchas consecuencias, porque nuestra capacidad de amar se convierte en un objeto. Y esto va a tener unas consecuencias profundas que va a hacer que muchas veces no podamos sostener compromisos o que veamos las cosas como muy fragmentadas, muy desde afuera, con muy poca implicación humana, porque esto implica a largo plazo, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, una deshumanización de lo que son los valores fundamentales de vivir como seres humanos y de poder compartir cosas profundas como el amor, la ternura, pues la compasión, el intercambio. Vamos mucho más allá con todo esto. Así que el cuerpo, de alguna manera, va siendo algo que se olvida, va siendo algo que deja de tener sentido integrado desde nuestra propia conexión como seres. ¿Qué vamos haciendo? Porque además yo me encuentro muchas cosas en la consulta que están relacionadas con cómo vamos tratando, cómo nos vamos dividiendo, porque nos vamos dividiendo de muchas maneras. El cuerpo es una forma de dividirnos y es una forma de dividir a la sociedad. Todo lo que no hace que estemos en el cuerpo y podamos escucharlo, y podamos estar con él, incluida la sexualidad, pues esto da enfermedades. Muchas veces habréis oído hablar de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Todo lo que no se resuelve aquí, va aquí. Si no se resuelve aquí, tenemos problemas. Porque hemos aprendido a no escuchar, a no experimentar, a no sentir. ¿Y qué hacemos para que todo esto no nos afecte y no nos desborde? Pues tapamos las dolencias. Por ejemplo, podemos generar adicciones, podemos perder sensibilidad para decidir, sensibilidad para sentir, sensibilidad para estar y para vivir una vida normal. Nos vamos desconectando y, por supuesto, vamos buscando remedios que muchas veces son sustitutos a cosas que sí, con una simple parada, con una simple escucha, nuestro cuerpo podría recuperar su estabilidad y su potencial. Por ejemplo, creamos montones de adicciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del móvil es una adicción tremenda. Las personas no se dan cuenta que a veces cada 5 minutos tienen que estar con el móvil. Esto ya son formas que nuestro cerebro va creando circuitos determinados donde necesitamos estímulos constantes, la inmediatez con la cual vivimos, el no pararnos, el perder el arraigo con la naturaleza. Todo esto nos desconecta del cuerpo y nos desconecta de las reflexiones profundas de quiénes somos y qué queremos, qué sentimos, qué deseos, qué necesitamos. Aquí también estamos conectados pues, con esto de los juegos. Muchos niños, y había leído artículos que la verdad es que te hacían coger mucha tristeza de cuántas horas podían pasar los niños delante de una tablet o jugando a juegos de ordenador o relacionándose con los WhatsApps o con Facebook, ¿no? Durante horas. Pues eso se está perdiendo la capacidad de socializar. O como con las tendencias nuevas de
de citas, muchas veces se está perdiendo ya la capacidad de seducción, la capacidad de escuchar, la capacidad de sentirte atractiva o de saber ligar, porque eso también se está perdiendo, si estamos perdiendo herramientas. ¿Y qué pasa con los niños? Claro, aquí es un tema urgente, ¿no? Estos niños pierden la capacidad de sentir y experimentar, tener momentos, y pierden lo más importante que hemos tenido otras generaciones, que es la inocencia, la capacidad de poder sentir y descubrir aquellas cosas que nos son propias y que tienen su tiempo, tienen su edad, tienen su maduración, pero es que esos impactos no les permiten que eso se pueda vivenciar de una manera natural. Y muchos padres, cuando quieren muchas veces entrar en materias que consideran que tendrían que ser en otro momento, muchas veces se ven obligados a tener que hacer muchos cambios para adaptarse a toda esta vorágine social en la cual estamos todos viviendo y como sociedad estamos asumiendo. Las principales personas que pueden empezar a cambiar esto, en realidad son los padres, más que otros colectivos, porque son los más interesados en dar una sociedad de base y en que esto les preocupe. Y por eso se necesita que el conjunto de personas intenten cambiar esto. Personas solas difícilmente podemos hacerlo. Sí podemos reflexionar, pero hay que buscar formas de que esto pueda ser. Bien, ¿y por qué es tan importante este tema del cuerpo? Porque es que el cuerpo no va desligado de nuestra vida, no va desligado de nuestro bagaje interior. Tiene un montón de componentes que no nos damos cuenta, que no los pensamos. Por ejemplo, que el cuerpo es una construcción también visual. Desde que somos niños nos vemos, nos miramos en un espejo y tenemos una idea de más o menos quiénes somos. Y esto afectará si nos dicen que eres guapo, que no eres guapo, estas cosas que a veces no les damos mucha importancia, que a veces hacemos comentarios, pero que esto se va grabando en la mente de niño y que cuando somos grandes podemos tener determinados complejos. Y no hacerle caso, pero cuando somos adultos nos va a afectar en esto. Mental, lo que vamos pensando sobre nuestra apariencia, porque claro, todo esto se hace desde la base. Tener en cuenta que de los 0 a los 7 años, toda nuestra personalidad, y lo más importante de nuestra personalidad, se va a formar. Si no ha habido una trayectoria que haya sido sana en la relación con nuestro cuerpo, o con los padres, o con los lugares que hemos tenido, va a marcar profundamente todo este tema. Emocional, lo que yo opino y siento. Por ejemplo, si me acepto, si me niego, si digo que tengo celulitis o que no me gustan mis pechos. Claro, si yo estoy viendo modelos donde las mujeres tienen que tener 60, 90, 60, que además aprendo a ser niña, que además lo normalizo y que además veo compañeras y me voy comparando, eso hace que yo me niegue y que niegue que yo también entre dentro de la normalidad, porque me estoy generando normalidad con los estándares sociales, pero no con la realidad de la mayoría de personas. Por eso es tan importante el ver todo esto, ¿no? También la historia que he vivido yo a lo largo de la vida, cómo he vivido la relación con el cuerpo, la he vivido como algo placentero, lo he vivido como algo doloroso. Cómo se han comportado los padres cuando los niños, por ejemplo, tenían determinadas conductas con su sexualidad y a lo mejor les hacíamos sentir mal con ello. Y aquí también está el imaginario de los padres y cómo los padres vivieron con todo eso. Esto afecta a la memoria histórica que tenemos. Esto lo cargamos. Luego las personas vienen a la consulta y no entienden por qué a veces tienen dificultades en sus relaciones o en su intimidad. Entonces, cuando repasamos, vemos todo esto y decimos, mira, te pasó esto a estas edades. Y estas cosas que tú no le diste importancia han marcado tu manera de vivir, de sentir, de experimentar y de mostrarte, incluso pues apagando la luz en lugar de tenerla encendida porque no hay nada que esconder. Pequeñas cosas que van marcando así, ¿no? Luego también está el tema social. El tema social no le damos muchas veces la importancia que tiene una importancia vital. Y aquí es donde nosotros también podemos, como personas que estamos en una sociedad, comenzar a plantearnos con qué nos vamos a relacionar socialmente. Lo social tiene que ver con muchas veces con lo que nos dice que es bueno y malo, que no necesariamente lo que nos venden como bueno y malo es bueno y malo, sino que además nos hacen pasar por los filtros que luego pueden hacer que nuestra vida sea un infierno, porque primero, como colectivo no nos amamos y segundo, asumimos lo bueno sin pensar que para las personas puede ser algo que a largo plazo les pueda crear otro tipo de problemas. También lo social nos marca en la relación que tenemos con los cuerpos, la moral, los mitos que tenemos, la manera de ver el género, cómo son la manera de verse hombres y mujeres. Tenemos una sociedad que separa mucho al hombre y a la mujer, ¿vale? Como si
si fuéramos Venus y Marte. Incluso hay libros que hablan de esto, ¿no? En lugar de verlo como complementariedad y la necesidad de integrarlo y de vivirlo con armonía. Esto también va a marcar las futuras parejas, esto va a marcar también nuestra sexualidad y nuestro intercambio, ¿no? La imagen que tengamos, esto va a crear lo que yo llamo una carga mental. Esta carga mental que vamos asumiendo en nuestro bagaje, como la maletita, que vamos poniendo unas prendas, pero nosotros no sabemos que la maleta pesa. Claro, no es lo mismo llevar una maleta gigante a llevar una maletita que me la puedo llevar a cualquier sitio. Esto genera una maleta muy grande que a largo plazo, cuando tengamos nuestras relaciones, o tanto con los iguales como la adolescencia, como posteriormente, va a tener consecuencias grandes. Por ejemplo, pues puede afectar a la inseguridad, a la baja autoestima, los tabúes, porque la educación sexual es algo importante. Porque muchas personas, y actualmente incluso los adolescentes que me están preguntando cosas en las consultas, están confundiendo el consumismo explícito del sexo con lo que es deseable. Y están viendo eso y están pensando que eso es lo que ellos deberían de desear o cómo deberían de funcionar, porque pensemos que todo aquello que se ve son modelos que se están interiorizando y que eso va marcando una trayectoria. Pero eso no necesariamente significa que nosotros nos hemos conectado con nuestros verdaderos deseos y con nuestras inquietudes internas y necesidades. Lo que va a valer para el ser humano es las necesidades con las cuales nosotros conectamos, escuchamos y además manifestamos con el otro para poder vivir en una sociedad cooperativa, responsable, de intercambio, de seguridad, en valores sin transgresiones. Porque si no es fácil pensar que si yo transgredo mi cuerpo no pasa nada si yo transgredo el del otro. Y todo esto va marcando dinámicas que además se van validando socialmente. Y se van validando de una forma sutil. Por ejemplo, que luego hablaremos de los anuncios, ¿no? Con anuncios donde todo está relacionado. Os pongo un ejemplo. ¿Conocéis el efecto Axe, del desodorante este? Vale, veo que bastantes conocen el Axe. Bien, en Estados Unidos fue tanto el furor, creo que era en Canadá, que se ponían los estudiantes tanto Axe que no se podía estar en clase. Porque, ¿qué te dice el efecto Axe? Que todas las mujeres irán así, como locas, ya tienes a todas, todo un corral. Claro, y esto es de locos, pero esto es lo que estamos validando. Y además hay tanto anuncio que te lleva a eso, que tú creces creyendo que eso es normal, y además lo esperas. Entonces, estamos creando esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque claro, todos vamos validando que esto es normal, además salen y no lo ves una vez, los puedes ver 2, 3, bueno, ya sabemos que la publicidad es agresiva. ¿Por qué? Porque mueve muchísimo dinero. Esto es así, ¿no? Y esto, si hablamos de familias que tienen una mínima seguridad y tienen una base afectiva, porque cuando no hay base afectiva o hay otros problemas psicológicos o familiares, aquí ni os digo lo que puede ser algo mucho más complicado, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos reforzando mandatos, voy a quitar este ruido, estamos reforzando mandatos sociales, culturales, pero ¿qué estamos perdiendo nosotros? Porque aquí estamos hablando de pérdidas, ¿eh? Hasta ahora no estoy hablando de ganancias. Perdemos nuestra identidad, una construcción de donde nosotros no contamos, no estamos contando, está contando el consumismo, está contando lo que se espera del grupo, está contando lo que creemos que tenemos que ofrecer, pero la persona en realidad se va perdiendo nuestra. ¿Y qué estoy viendo yo en las consultas? Pero además de forma masiva, y consultas tanto porque vienen a mi despacho como también por internet cuando me consultan, que el valor del hombre se está poniendo en la cantidad y duración de cuando mantienen relaciones. O sea, esto es, vamos, el estándar, parece ser que eres más varonil por esto, que las mujeres se obsesionan por su aspecto físico, y es impresionante, que si me tengo que quitar 2 kilos, que si estoy de esa postura se me va a ver esto, o sea, es una obsesión donde tienes que explicarle cosas obvias, donde que en esas situaciones eso no se tiene en cuenta y que la persona está en una relación de otra manera. Estas cosas que pueden parecer obvias terminan siendo la preocupación de muchas mujeres. Bien. También, claro, esta sensación de que hay algo que no está completo, claro, modelo 60, 90, 60, o sea, la
las mujeres terminan creyendo que si no eres Claudia Schiffer o algo así, no eres tan atractiva. Entonces estamos basando el atractivo en una construcción social del cuerpo con estándares tremendamente duros y deshumanizados, que además las propias mujeres terminamos asumiendo como una forma de tener un espacio y un lugar en las relaciones con los demás, incluso con las propias mujeres, porque a veces las propias mujeres se comparan con las propias mujeres y llegamos a límites de perder lo más importante, y es la humanización y el saber que las personas tenemos muchísimas cualidades y que además el físico a largo plazo, por supuesto, se va perdiendo, y tenemos que asumir que las cosas se transforman y que todo cambia. Bien, ¿y esto qué empieza a dar? Pues que hay cohibición, hay bloqueos, no nos expandimos, perdemos los deseos y a veces vienen lo que llamamos en la consulta disfunciones sexuales. Comienzan a venir personas que tienen una disfunción. Claro, como todo esto no lo asumen desde dentro, terminan teniendo problemas donde no se pueden relacionar bien. O cosas muy naturales, como por ejemplo a veces cuesta tener una relación sexual, simplemente ver que humanamente pues a veces no estamos en la misma situación y que la vida nos cambia, pues le damos tanta importancia a eso que terminamos creando un problema mayor, y algo que podría haber sido algo pues más razonable o más comprensivo, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Pues como el cuerpo es esta construcción que hemos hecho a esos niveles que os he explicado, y es importante entender que el cuerpo no es solo cuerpo, no es que tenga aquí un cuerpo y no tenga nada que ver conmigo, sino que vivimos a través del cuerpo, nos relacionamos a través del cuerpo, y sin este no hay vida real, no hay experiencia. Por eso es tan importante ver los aspectos que el cuerpo tiene, ¿no? Pues si esta autoestima no está bien, y además en edades tempranas ya estamos mirando los ídolos de los vídeos musicales, los comentarios de cómo tendríamos que ser, si por ejemplo hay un niño más gordito se le machaca, si hay una niña guapita que tiene determinado físico, es la preferida, y además no generamos esta construcción en valores, ya crecemos con esta autoestima baja, y al no tener una buena relación con el cuerpo, empezamos a compararnos, a obsesionarnos, a criticar, y aquí empezamos incluso con castigos que tienen que ver con nuestro propio cuerpo, perdiendo nuestra salud, y claro, el cuerpo se puede convertir en una carga. Todo esto tiene que ver con la sexualidad, para que entendamos que es un tema mucho más profundo. Luego hablaremos de las edades y hablaremos de otras cosas. Bien, ¿y qué es lo que os estoy intentando decir con todo esto? Que la relación que tenemos que tener nosotros no es con el cuerpo ideal o con el cuerpo que queremos construir o el que nos han dicho o el que aprueban nuestros padres o el que aprueban los chavales de la clase o lo que sea, sino tenemos que tener una relación con el cuerpo que tenemos, no con el de las revistas, no con el de los spots, no con todo lo que hemos estado metiendo ahí como si todo cupiese, cuando en realidad lo que estamos haciendo, y esto os lo digo muy seriamente porque hay montones de adolescentes con demandas tremendamente duras en la consulta, y a veces se te rompe el corazón ver lo que está pasando en esta sociedad. Ya no hablamos de la anorexia o de la bulimia y de todas estas cosas que, por desgracia, hay muchas en esta sociedad por todo lo que estamos vendiendo, sino que aquí hay problemas de depresión, angustia, hombres que empiezan a tener vigorexia. La vigorexia son hombres que se obsesionan por tener musculitos y empiezan a tomar metabolizantes, porque claro, el modelo masculino tiene que ser un músculo de aquellos tipo Popeye, ¿vale? Tomando no sé cuántas cosas a costa de perder parte también de su identidad para ser aceptado socialmente, o con otros hombres, o por las mujeres, pero al final quien se tiene que aceptar es uno mismo. Y eso se pierde de vista. ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú con tu cuerpo? Y tu cuerpo tiene que ir manteniendo esa presión para que tú tengas algo que le puede llamar felicidad, cuando nunca se va a basar en que te hagas sobreesfuerzo, ¿no? Que te esfuerces y te esfuerces por ser quien no eres. Al final estamos creando una sociedad loca, enajenada, que luego, por supuesto, somos grandes consumistas de antidepresivos y de fármacos. Que ¿a quién creéis que les va bien esto? ¿A las farmacéuticas? Así que fomentamos una sociedad donde se consume drogas. Y cuando hablo de drogas, pues de
todo tipo. Empecemos por los botellones. Se consumen fármacos, alimentación basura. Al final, pobre cuerpo. Estamos solo acumulando y, perdonad la expresión, mierda, en lugar de oro, que es lo que necesitamos. Tratarnos como una joya. Bien. Y vamos usando el cuerpo y nos vamos desconectando. Y luego, a mí no me extraña que en los últimos años haya aumentado la adicción al sexo. Ha aumentado enormemente, porque el sufrimiento que nos generamos nosotros solos es tan grande, tan extremo, que lo compensamos con la compulsión a muchas cosas distintas. Y vamos aumentando los problemas sociales, además, con todo esto, y la desconexión social. Y este fragmento, en realidad, es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. La sexualidad no está desligada de cómo vivimos, cómo nos manifestamos, cómo somos y cómo estamos todos colaborando en el mundo en el que estamos y en el que estamos viviendo. Así que no es un tema de uno, es un tema de todos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente, como le pasa al vecino y yo no soy, o aquel es el adicto, y no tiene nada que ver conmigo. Pero si fuéramos más solidarios, posiblemente muchas de estas cosas no nos pasarían factura de forma tan grave, sobre todo las generaciones que están empezando a crecer, que están en una situación tremendamente frágil, y así os lo digo. Por eso he decidido hacer esta charla, dado que no quiero ver tanto joven en mi consulta con problemáticas tan graves, y algunos teniéndoles que decir que no sé cómo ayudarlos de la realidad. ¿Qué tenemos que hacer, dado que sé que parece muy pesimista lo que digo, pero tengo que decirlo, porque si uno no conecta con la fuerza y la importancia de lo que estamos hablando, perderíamos de base que todos somos responsables de humanizar la sociedad en la cual vivimos, todos. No hay nadie que no lo tenga que ser. Bien, escuchar el cuerpo y deseos, buscar disfrutar, porque la gente confunde el consumismo con el disfrute, o el tener más con el disfrute. Eso no tiene nada que ver con disfrutar. O la compulsión con el disfrute, o el tener más con el disfrute. Y eso es tremendamente triste, porque estamos perdiendo los espacios internos para poder conectarnos con aquello que nos va a ayudar a sentirnos bien y al mismo tiempo respetar a otros de una forma adecuada. Bien, comunicar los miedos, porque parece que ser vulnerable en esta sociedad es un problema. Tenemos que mostrarnos todos de una manera determinada, y además cuando alguien llora o le pasa algo, venga, va, no te lo tomes así. Yo tengo montones de clientes que cuando están haciendo un duelo, los demás les dicen, bueno, ya ha pasado un año, ya tendrías que estar de otra manera. O sea que ni siquiera el mundo emocional tiene cabida mínima, que es con lo que nos vamos a mover toda la vida, para que las personas puedan sentir el apoyo, la seguridad y el acompañamiento, cuando es lo que da salud a esta sociedad. Irse del mundo mental y del mundo emocional y no atenderlo, esto supone traer adicciones, problemas graves mentales, enfermedades físicas y todo lo que llamamos cosas psicosomáticas, porque perdemos esta sensibilidad y ese estar con nosotros y ese saber estar con otros, porque quien no está consigo no está con nadie. Y eso es la educación en valores, y esa es la educación emocional, que evidentemente entra lo sexual y vamos a hablar en ello, pero es que si no se está en eso, no se va a estar en ningún sitio. Después, ¿qué queremos tener? Pues aquello que no hemos construido, nada, el vacío, el dolor y la crueldad de la que estamos funcionando. Por eso es tan importante ir asumiendo que para estar bien, también los padres tienen que tener ese ejemplo de estar bien por dentro para facilitar que esa comunicación sea coherente. Si no estamos bien por dentro, no podemos esperar que los niños estén bien por dentro, es imposible, aunque lo parezca. Porque los niños también son un reflejo de lo que están viendo de esos padres, de lo que están viviendo, de cómo están por dentro. Y en esta sociedad se va eliminando la parte psicológica, se va quitando como si aquello no fuera nada importante. Y en realidad vamos a vivir toda la vida con el mundo emocional. Y es algo en lo que no podemos decir, esto no vale, porque nos va a pasar factura. Y de hecho, si acumulamos mucho, pues aunque sea a través de pasar por un hospital, también nos puede pasar factura la vida. Bien, ¿qué pasa con esto que decía de la publicidad? Pues que tiene este efecto expansivo, rápido, efectivo y global, ¿vale? Que afecta a edades tempranas a los niños y adolescentes
Pero claro, esto de descubrir por sí mismos aquí empieza a desaparecer. En otras generaciones, de hecho, ahí estaba parte de la belleza, ¿no? Estamos robando la poesía humana, no sé si sois conscientes de esto. Estoy hablando de la poesía humana. Bien, la imagen de las niñas, la autoestima, así como la sexualidad compartida y afectiva. ¿Por qué? Porque se está acercando a un modelo pornográfico, a un modelo de striptease. Yo hace poco, que tengo la suerte de que he estado 9 años sin ver tele, me dio por mirar por internet y me entró un espasmo. Un espasmo porque empecé a mirar diferentes programas, incluso uno italiano, y empezaba a ver a las mujeres florero. Incluso una mujer le hacían meterse debajo de la mesa. Horroroso, como juego. A otras las mojaban para que se le viera la figura. O sea, eran todos juegos de banalización sin saber que eso está trayendo otro tipo de mensajes en nuestro subconsciente, ¿no? Y la verdad es que me horroricé bastante de lo que vi. Programas donde se insultaba, donde se hacía bromas. Y esto lo vi en bastantes canales. Y dice, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, esta sociedad de striptease, que la mayoría estaban mujeres florero en algunos programas que estaban muy bonitas vestidas, pero es que no hacen nada, están ahí puestas como si fueran un ramo de flores. ¿No? Pero eso sí, con poca ropa. Hasta en los vídeos que he mirado, videoclips, poca ropa. Esto es clarísimamente una sociedad de striptease. Y esto tiene consecuencias. Bien. ¿Qué puede llevar? A que las mujeres jóvenes crean las mentes que siempre están disponibles para el deseo y para ser usadas, que además se prestan a ello y que son consumibles. Como mira, ahora me voy a comer un helado, ¿qué os parece? Pues ya está, me viene de gusto. Pero claro, eso trae otras cosas. Luego, todo lo que se está vendiendo. Y es que si tienes fama, si tienes éxito, conquistas mujeres. ¿Y qué pasa con estos modelos? Que se fragmenta el cuerpo, se deshumaniza. Y se produce un efecto de pensar que eso es para descargarse. Y ya está. Yo me desvinculo, me descargo y ya está. Como cuando uno, pues, se masturba. Claro, aquí, ¿dónde está lo compartido? ¿Dónde está lo relacional? ¿Dónde están esas cosas? Se desvincula la conciencia y se pierde sensibilidad. Y esto evidentemente ahuyenta la esperanza entre géneros, donde se igualen valores humanos, porque claro, que eso hablamos de igualdad, pero ¿nosotros nos comportamos de forma igualitaria? ¿Realmente facilitamos la igualdad? ¿Realmente vivimos así? Porque esto es parte de lo que va a dar estos valores. Y al final, esto de amor y libertad, creyendo que somos libres, la gente termina confundiendo práctica sexual con libertad. Las prácticas no tienen nada que ver con la libertad. La libertad es otra cosa, tremendamente profunda. Y el placer va robando la humanización, todo el tema de la inmediatez, porque vivimos en una sociedad donde todo es más rápido, todo cambia, todo es acelerado, no hay tiempo para nada, y además de que no hay tiempo, cada vez se trabaja más, se vive menos, se gana menos y se maltrata más. Y luego queremos que las relaciones humanas funcionen y que además sexualmente estemos disponibles y podamos gozar. Y además, eso sí, desde el intercambio, el placer, desde la ternura, lo tenemos bastante difícil, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, vamos viviendo de esta manera, ¿no? Y luego ya vienen drogas, alcohol, sexo compulsivo, y este consumismo se va convirtiendo en algo muy individualizado. Y uno pierde, pues, la necesidad de estar con el otro, de vivir con el otro, de experimentar con el otro, porque además se vive con un miedo terrorífico. Hay miedo a estar con el otro y a experimentar. A veces me vienen parejas donde cada vez que hacen el amor no se miran a los ojos, nunca han mirado a su pareja cómo acaba. Es una manera triste de hacerlo. Bueno, puede ser algo rutinario, mecánico, como quien pone una pieza, ¿no? Pero somos más que eso. Eso también es muy importante mirarlo, ¿no? Y este compartir intimidad de forma cooperativa, pues también se va dificultando. Si además a todo esto tenemos una idea de cómo tendría que ser la sexualidad, que es lo que nos han dicho que tendría que ser, porque claro, la sexualidad es individual, a cada persona y a cada relación. No es, a mí no me gusta hablar de sexualidad, sino de sexualidades. Porque es que no hay ninguna persona que viva eso de una forma igual a otros. Podemos tener ideas o tendencias, pero en realidad eso también nos deshumaniza porque perdemos parte de nuestra manera de expresar. Igual que cada uno tiene su timbre de voz,
Cada uno tiene su manera de sentir y experimentar. Y por ese timbre y por esa expresión conocemos a la persona y nos transmite algo. Lo mismo nos transmite el cuerpo cuando dejamos que se exprese de la forma que nos apetece, no desde donde nos han dicho. Por ejemplo, se han dicho, unas mujeres no tienen que ser lanzadas. Y si esa mujer es lanzada y vive así y además lo goza, ¿dónde está el problema? O a un hombre le cuesta tomar la iniciativa, pues a lo mejor necesita un empuje de vez en cuando. Pues no tiene por qué ser un problema, a lo mejor tiene otra naturaleza, ¿no? No tienen que ser las cosas tal como nos han dicho. Y confundimos tendencia con normalidad. Son cosas totalmente distintas, pero las metemos en el saco. Entonces, aquí os lo pongo, que son experimentos, solamente como anécdota, porque habían experimentos donde se medía el nivel de testosterona en sangre, hormona, testosterona, varones donde en un momento dado entraba una entrevistadora o alguien como que no estaba ahí, ¿no? Que estaba de paso, ¿no? Y hablaba con él. Cuando se habían medido los niveles de saliva en sangre antes y después de que entrara esa mujer en escena, evidentemente la testosterona estaba más elevada y había más ganas, ¿no? de interaccionar o de estar con esa mujer. Claro. O experimentos donde, por ejemplo, se está conduciendo, pasa una mujer con tacones y muy bien puesta, ¿no? Y como los coches van más lentos, desacelera mucho el ritmo. Esto, que está ahí subconsciente y que lo tenemos y que no siempre sabemos que la biología está actuando, es lo que utilizan los spots publicitarios, es lo que se utiliza para generar expectativas y facilitar que, por ejemplo, se consuma más o se tenga más adicción. O que después de un producto, como por ejemplo, tienes un nivel mayor de excitación, a lo mejor asocias ese producto a otras cosas. Y en la mente de los adolescentes esto es peligroso. En la mente de los adultos no tanto, pero estamos hablando aquí de la parte vulnerable de la sociedad, que son los niños y los adolescentes. Pensar que el cerebro hasta los 21 años sigue creciendo, que todavía no hay una maduración total del cerebro y de lo que nos interesa, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque aunque parezcan muy adultos, a otros niveles les falta todavía una cierta maduración. Bien. Esta es una neuróloga de la Universidad de Cal, ¿no? Que aquí habla que el cerebro masculino y femenino se comparte mucho ADN, pero ella también habla de que hasta antes de los 25 años el nivel de testosterona en jóvenes de antes de los 15 años es un 25% más. Entonces, eso significa que los adolescentes están mucho más vulnerables, muchísimo más, a que esos anuncios, esos spots y esas cosas sociales afecten a su cerebro y a lo que llamamos la zona de recompensa. Y es buscar muchos más esos estímulos, y es engancharse a esos estímulos. De hecho, cuando se han hecho experimentos, por ejemplo, con pornografía y adolescencia, las vías que en nuestro cerebro se refuerzan, que tienen que ver con la dopamina, son las mismas que la del consumo de droga. Daros cuenta la asociación cómo va generando en el cerebro unas vías concretas, que luego va a hacer que todo eso quede más asociado a una forma de vida y una vulnerabilidad. Si nuestros adolescentes aprenden de esa manera y no aprenden como se aprendía antes, ya de entrada han empezado un aprendizaje que va a marcar profundamente sus vidas. Y os digo esto porque desde el año pasado, no sé si vosotros sabéis, bueno, el año pasado incluso antes, una de las cosas de moda que están hechas es que los jóvenes en grupos se rifan en lugares de prostitución a quién le va a tocar. No sé si estáis informados de estas cosas vosotros. No. Pues estas son las modas de los adolescentes que están teniendo, entre otras que después contaré. Son modas donde van rifándose o comparten una misma chica entre varios. Y esto es lo que está pasando hoy. ¿De acuerdo? Y no sé si sabéis que está pasando también. ¿Conocéis a alguien lo del muelle? ¿Alguien ha oído aquí lo del muelle? ¿Quién conoce lo del muelle? ¿Levantar la mano? 4 personas. La ruleta sexual, a lo mejor lo conocéis por ruleta sexual. Una persona, ruleta sexual. O sea, vale. Se puso de moda en Colombia juegos, no sé si vosotros cuando erais jóvenes jugabais a lo de la botella o juegos así que eran medianamente inocentes, donde a quien le tocaba se daba un besito, se decía algo, cosas dentro de la edad, 16 años, 17. Ahora se está jugando incluso con 11, 12, 13 años,
En Colombia se descubrió donde los hombres se ponen estirados con una erección, las chicas están 30 segundos con todos los que se estiran y además evidentemente hubo un embarazo y eso destapó lo que estaba pasando. Pero claro, es quien no eyacula antes. Esto ha venido a España. Y estos son los juegos de los que estamos hablando. O sea, que no solo no son inocentes, sino que no permiten la evolución de esas personas para desarrollar una sexualidad más acorde pues, con la intimidad, con el juego. O sea, son las primeras improntas. Una cosa es que tú seas adulto y un día tengas una relación como quieras y otra cosa es que tú comiences de esa manera y además sin opción porque grupalmente juegas a eso. Entonces estamos hablando de que esto es grave. Y ahí no contamos con las enfermedades de transmisión sexual, además de posibles enfermedades, y que además muchas de esas enfermedades son asintomáticas, que las personas no se enteran ni que las tienen, y están intercambiando fluidos. Así que esto también hace que cuando yo veo todo esto social me preocupe, y que me voy a ocupar de dar una solución a esto, que sea a través de las charlas, para que las personas comiencen, y los padres y la sociedad comience a decir, bueno, hasta aquí, ¿a dónde ponemos el límite a todo esto? Porque luego los padres creen que todo está yendo bien, ¿vale? Y están pasando cosas así. ¿Vosotros habéis enterado de lo que pasó en un chat entre la mayoría, entre 7 y 12 años, de 180.000 usuarios, o 108.000 usuarios, perdón? ¿Alguien conoce lo que ha pasado con el chat? Con Facebook, perdona, Facebook. Nadie. Vale, pues os lo digo para que entendáis por qué estoy introduciendo lo social. Se entró en un chat, luego os puedo pasar la noticia, para que lo paséis en periódico, donde esos adolescentes entre 7 y 12 años prácticamente utilizaban el Facebook para temas eróticos, ¿de acuerdo? E incluso se habían encontrado 3 o 4 vídeos pornográficos. Y entre ellos, Opinia. Daros cuenta de qué estamos hablando. Esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Y estamos hablando del Facebook, que claro, no sé, no se deben de dar cuenta, pero es que prácticamente eran niños y adolescentes los que estaban en esa página. ¿Y qué pasa? Que los padres se creen que todo está bien, están en sus casas tranquilamente, como están en su habitación, todo está controlado. Pues siento deciros que no todo está controlado, no es cierto. Yo estoy proponiendo a los padres que pongan el ordenador en el comedor o en sitios donde van pasando como quien no pasa y vean que hay cosas que tienen que controlarse, porque sí se ha visto que si se restringen, y esto ya os hablo de estudios, si se restringen los impactos de ver muchas horas de televisión, restringir qué tipo de programas y qué horas y qué tipo de cosas, esto ayuda a que las cosas no empeoren. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Os lo voy diciendo como idea, ¿no? Bien, también hay una cosa muy importante, y aquí, ya que hay padres, los padres también es importante que vean si tienen creencias que están limitando su propia vida, su propia sexualidad y su propia expresión interior. Porque estas creencias que tengan los padres, por ejemplo, pueden transmitir que la sexualidad es un tabú, que es mala o que es sucia. Esto viene de la consulta y a veces es por cómo los padres lo viven. Claro, les afecta directamente, porque muchos dicen, pero si yo no le he hablado de esto, es que no hace falta que hables, cómo te mueves, cómo te expresas, si apagas la tele o no, porque está saliendo una escena determinada y la apagas, y además con nerviosismo, o haces un comentario, todo esto está afectando, porque eso es lo que se va a quedar grabado, no lo que dices. La gente cree que lo que decimos y lo que hablamos directamente es lo que se queda en las personas. ¿Cuánto creéis vosotros que tienen efectos realmente las palabras, decir un porcentaje, realmente de las que hablamos? ¿Cuánto? Que alguien diga un porcentaje. ¿Cuánto? Sí. Un 7, mira. Wow. Claro, desde la escuela de California, sí que te dicen un 7 o un 8% del valor de las palabras. Sí. Hay escuelas que te pueden decir que máximo un 20, que están por ahí. O sea, muy poco. Las actitudes, por eso es tan importante estas charlas, cuentan enormemente. ¿Cómo nos mostramos? ¿Desde dónde? Pero claro, ¿cómo mostramos las actitudes? ¿Estamos trabajados por dentro? ¿Nos hemos escuchado? ¿Nos damos cuenta de nuestras incoherencias? Porque las vamos a mostrar todas. Los niños son radares, son espejos, lo interiorizan todo, lo copian todo
y todo para adentro. Y además luego sale la edad adulta y no sabe ni de dónde viene. Y los efectos de cómo han vivido la sexualidad los padres es tremendo. Por eso esto también es importante que los padres se cuestionen cómo viven, ¿vale? Por ejemplo, hay padres que transmiten que solo para reproducirse, entonces no cuenta el placer, el intercambio, no cuentan otras cosas que también son necesarias tenerlas, ¿no? O, por ejemplo, que todo es coito, y todo está relacionado con el coito y con el condón y con... Si a veces es comunicación y a veces no hace falta llegar a eso. Un juego, una mirada, una expresión. Entonces, ¿cómo lo vamos a envolver? ¿Desde dónde lo vamos a vender, no? Y en función de estas vivencias que se tienen, se puede limitar el crecimiento de los niños. Y esto también, y os lo digo, puede incidir en que los niños no disfruten totalmente de su sexualidad. Por eso son cosas previas a hablar de qué pasa en las edades y qué cosas son importantes, ¿no? Bien. ¿Y qué ámbitos tiene la sexualidad? Pues tiene diferentes ámbitos, ¿no? Entre ellos el relacional. Nos relacionamos con el otro, sentimos, tocamos, exploramos. Y esto implica interacción y vinculación afectiva. Lo que decía, de volver a recuperar la mirada con el otro, la sensación y el saber que somos dos en comunicación, no uno y otro por otro lado, no, sí, somos dos. Y esto afecta a la relación con los demás, nosotros y el mundo. También está lo lúdico, porque es una parte de la sexualidad. La sexualidad también hay partes que son lúdicas, de disfrutar de nuestro cuerpo, de quererlo, de sentirlo, de experimentarlo. Nos tenemos que sentir bien de que esto esté. Tenemos que vivenciarlo de una manera agradable, sin miedo, sin tabúes, con normalidad, con naturalidad, sin vergüenza. Y experimentar con todo esto, con la capacidad de sentir sensaciones agradables, porque volvemos al cuerpo. El cuerpo nos da sensaciones agradables. No tenemos por qué trastocar las sensaciones agradables. De hecho, tenemos que aprender a experimentar en nuestro cuerpo todo lo que la vida nos da, desde una ducha que es muy agradable con agua caliente, a cualquier otra cosa que tengamos. Bien, y saber cuidar y disfrutar del cuerpo es muy importante, pero también es muy importante, y en según qué edades, y esto vamos a hablar más adelante, y en el debate espero que esto también esté, decir que no. Hay que saber decir que no. A determinadas edades muchas personas y niños no saben decir que no, se les tiene que enseñar. Esto va a ser imprescindible. Y será imprescindible que se entienda que un no es un no. ¿Por qué? Porque en esta sociedad se ha jugado mucho con el sí pero no, y sobre todo en el tema de las mujeres muchas veces también. Si dice que no, pero si insistes la consigues. Y si además te ha dicho que sí, a lo mejor termina siendo un no. Te ha dicho que no, pero no te acaba de ser un no porque bueno, hay estos juegos. Y esto da mucha falta de respeto a la integridad y a la relación con el otro. También está lo reproductivo, que es un área más, por supuesto, y no es todo, pero es un área más donde aquí se tiene que enseñar a ser responsable con los métodos anticonceptivos, vivir una sexualidad sin miedo, porque también hay padres que se concentran tanto en asustar con los embarazos que también se retraumatizan a las personas. A ver, si se enseña a hacerlo bien, si se explica, no se tiene que vivir como algo angustioso, como algo que va a ser malo para ti. Pero a veces hay personas muy asustadas. Yo ayer mismo tuve que trabajar con un caso donde se le había metido tanto miedo al embarazo que es que no se relajaba en ninguna relación y al final terminaba evitando de la angustia que le había causado los mensajes que le habían dado. Bien, el tema del género, ¿no? Con estas diferencias biológicas, ¿no? Bien. Lo importante es saber que esto abarca nuestra vida y que tiene un componente que es biología, social y una parte psicológica. Lo social, yo os lo he remarcado bastante, ¿vale? Que después vamos a hablar un poco de lo que estamos recibiendo. Primero os lo he dicho a nivel teórico, luego veremos a nivel de imagen qué pasa y cómo lo percibís vosotros, porque esto es lo que está llegando a los niños. Luego, claro, hay padres que me dicen, ¿de dónde ha sacado mi hijo estas palabras? Por ejemplo, una compañera mía el otro día estaba asustada porque su hijo tiene 7 años, y le dijo que quería follar como el Justin Bieber. Y entonces me vino a mí y me dijo, ¿pero esto qué es? Yo dije, primero, no sé quién es el Justin Bieber, pásame el vídeo, digo, porque yo no estoy en la moda. Entonces vi el vídeo y me lo dicen, digo, ¿cómo tu hijo ha visto esto? Y dice, pues no lo sé. Pero es que resulta que lo ven todos los niños y ahora me he dicho que quiere ser como él. Claro, yo me pregunto, ¿pero ¿de dónde sacan los niños estos vídeos?
¿qué está pasando para ver en estos vídeos? Y yo dije, pero si esto no es normal. Dice, ya lo sé, y yo no paro de restringir en casa y me he encontrado esto por otro lado. Bueno, pues esto pasa. Claro, ella se quedó atónita, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ver qué medidas se tienen que terminar tomando, ¿no? Bien, ¿qué está involucrado en la sexualidad? Nuestro cuerpo, el sentir, que ya os he comentado que muchas veces se malusa, no se escucha, pues por presión social o grupal, como es lo que os he dicho de esas prácticas del muelle o esas prácticas de la ruleta, ¿no? Esos adolescentes, ¿vosotros creéis que piensan y que son coherentes y consecuentes con las consecuencias que van a tener en sus vidas? Eso es una enajenación para seguir jugando en un grupo y seguir perteneciendo a él. Pero ¿a qué precio se está pagando esto, no? Bien, nuestro cerebro pensar y corazón amar y el tacto y la piel, ¿vale? Porque es algo global. Y esto, como os he dicho, tiene esa historia de imagen corporal. Si nosotros nos hemos acostumbrado a tener muchas prácticas que están desvinculadas del sentir, del pensar, del amar, de sentir un tacto agradable, ¿no? Porque ya lo hago porque, mira, el otro día tenía una adolescente que me decía, bueno, como había empezado, y esto es textual, no quería ser una calienta braguetas. Yo le dije, pero a ver, el no siempre lo puedes decir. O sea, que estos son estereotipos que nos hemos inculcado y que requieren una fuerte educación, una reivindicación al cuerpo, una reivindicación a la integridad. Y estamos perdiendo la integridad. Si perdemos la integridad, ¿qué nos va a quedar como seres humanos? Me pregunto yo, ¿qué creéis que puede quedar? Bueno, ponéis cara como diciendo no sé qué decir. A veces tampoco sé qué decir. Bien. ¿Qué cosas, ahora lo hacemos en grandes rasgos, luego vamos a ir más específico para que haya una idea general, ¿no? ¿Qué cosas son importantes en determinadas edades como rasgos más generales a tener en cuenta con los niños? Pues que evidentemente hay que adaptar la sexualidad a cada edad y más o menos a las preguntas. También es cierto que los niños se van adelantando las preguntas, se van adelantando las épocas y el tema de Internet y de acceder a redes está revolucionando también las conductas de las personas. Igual que están cambiando las conductas de los adultos para relacionarse también con las parejas, porque todo está ahora muy mediatizado por las redes de contactos, por ejemplo, ¿no? Y eso está cambiando nuestras conductas, nuestras formas de funcionar. Pues imaginaros en los niños, ¿no? Que también son una parte reflejo de nosotros, ¿no? En la preescolar, más o menos 4 años, sí que es muy importante que los padres tengáis en cuenta que tienen que saber diferenciar los genitales de los caracteres secundarios, que pueden ser los pechos, la voz, la barba. Y muchas veces los padres usan muchos motes para no utilizar las palabras. Por ejemplo, no decir pene, pues le dicen la pinguita o cualquier cosa. He escuchado nombres tan raros que yo digo, es que ni con imaginación no se me ocurriría pensarlo, pero bueno, cualquier cosa, ¿no? La cosita, la salchichita, no, tiene nombre, pene o como te dé la gana, pero eso no, ¿vale? Tienen que saber sobre higiene del cuerpo, limpiarse, la igualdad, respeto de género, juegos sin discriminación, porque claro, aquí sí que ver qué se hace para no discriminar tiene que empezar en estas edades, porque como todo esto no esté, después va a ser muy complejo, porque esto se va interiorizando en las primeras fases. También es muy importante la naturalidad hacia el cuerpo y sus funciones y que de alguna manera puedan dar y recibir afecto. Que lo puedan dar a cierto niño o al padre o a quien sea y también que se sientan bien recibiéndolo. Y aquí sí que hay que observar que los niños sientan esa tendencia a la reciprocidad, porque si no significa que hay algo que se ha interrumpido. Y aquí sí que se puede observar de ver qué está pasando, porque luego cuando se tengan que relacionar con el cuerpo y con el otro, aquí puede haber un desequilibrio, una desigualdad, que va a afectar a todas las áreas de la vida, porque la sexualidad está muy ligada profundamente a nuestra autoestima y a nuestra expresión y a nuestra capacidad en muchas mujeres de recibir placer, porque no siempre se sabe recibir y también de darlo. Y aquí es donde forma parte de cómo nos hemos construido, por eso voy dando también datos sociales, para que sepamos que es una construcción interior, que ahí está colaborando en muchos aspectos de nuestra sociedad, pero está colaborando en la educación de los padres y otras instituciones, todo está ligado. Y, por supuesto, la relación con los iguales y otros que también nos van a marcar. Antes de
6 años, saber que no hay cigüeñas y que es mamá quien pare, porque hay personas que todavía siguen utilizando fábulas. Y estas fábulas no ayudan, porque luego hay niñas que pueden entrar en cosas muy extrañas por lo que me han explicado. Además, en determinadas edades las cosas se las toman muy literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se está contando. Y esto hay que saberlo, ¿no? Y antes de los 8, saber que los niños están un tiempo en el vientre y cómo salen los niños. Que puede haber natural, cesárea. Eso sí, hay madres que se angustian o padres y entonces les quieren contar todo. No. Solo lo que te preguntan. Ya te irá preguntando y ella teniendo curiosidad. No, yo se lo explico todo y así me olvido. No, porque no tienes que adelantarte. A lo mejor no tiene la curiosidad y está en otras cosas. Cuando tenga curiosidad te lo irá preguntando, pero si tú has respondido de forma natural y de forma tranquila, pues entonces eso le has dado la confianza para que te siga preguntando. Bien. Y antes de los 10, saber que tendrán cambios corporales y físicos y que cada uno va a su ritmo, porque ¿qué pasa? Que hay niños que dan un estirón bestial y de golpe pues parece el jugador de básquet de la clase y el que le cuesta crecer se queda tremendamente acomplejado y no se les ha preparado para esto. Y además entran en la sensación de que son menos niños y a lo mejor como están más aniñados, esto puede ser un verdadero problema y un complejo, que luego muchos de estos niños crecen con una sensación de menos valor y de menos hombría. Y os digo, hay que enseñar a los niños lo que es hombría y lo que no es. Y quitar mitos y estupideces sociales. Digo estupideces porque no tengo una palabra ahí, por ser más simpática, porque se podría poner aquí cualquier cosa, ¿no? Pero va a afectar a la vida. Entonces nos olvidamos que son personas que tienen un corazón. Lo ponemos todo como género allí, pero nos olvidamos de que todos somos personas, que cuando tenemos sufrimiento no existen los géneros. Así que tenemos que aprender a pensar menos en géneros y más en humanidad. Eso es la parte de invitación que me gustaría que se fuera teniendo en cuenta, ¿no? Bien. Por eso es muy importante tener una información que se va adecuando a las edades de los niños, porque, claro, tienen que tener guía. Si no la aprenden de los iguales, y los mitos son tremendamente peligrosos, porque son creencias erróneas que asumimos como verdaderas, que no cuestionamos, pero que dañan profundamente nuestros vínculos, nuestra forma de vivir nuestro cuerpo, nuestras relaciones y nuestra sexualidad. Y hay muchísimos, que además son falsos. Como por ejemplo que con la regla no te quedas embarazada, que la primera vez no pasa nada. Y claro, esto son mitos, ¿de acuerdo? Que muchos adultos también tienen los suyos, ¿no? Como por ejemplo, adultos como varones que por ejemplo, cuando eres un hombre tendrías que estar siempre preparado para el sexo. Como si tuviéramos un montoncito de control remoto y ale, ¿no? Estos son mitos, pero por desgracia dañan profundamente nuestra relación con la vida. Y no se cuestiona, y además se da por supuesto que tienes que tener no sé cuántas elecciones, que además es normal no sé cuántas cosas, y claro, luego hay varones que cuando no se sienten así o se sienten más femeninos porque a lo mejor tienen una sensibilidad distinta, no encajan. Y no es que no encajen, es que son distintos. Y eso es lo bueno, que somos distintos. Bien. Porque esto puede generar pues, embarazos o otros problemas, ¿no? Y por eso es muy importante que también tengan una sexualidad para disfrutarla, que sea sana, que no esté lleno de estos mitos y estos miedos, ¿no? ¿Cuál es el problema hoy? Que hay 30.000 foros con 30.000 cosas y muchos niños están informando por internet. Y tener en cuenta que la escuela transmite conocimientos, instruye, pero señores, no educa. Siento mucho decir que yo que llevo maestros a veces, que no tienen que llevar el peso de los niños y la familia. Lo siento, me niego a que la escuela tenga que llevar, porque es que al fin y al cabo no son sus hijos, son los padres. Que la escuela apoye, ayuda, que tenga una idea de cómo funcionan los niños, que eduque, que ya hacen bastante labor y que tienen bastante peso y que los niños ya salen muy complicados hoy y que además se está perdiendo el respeto al adulto. Solo falta que además tengan que llevar el peso. Aquí son los padres, por eso estas charlas son importantes, porque se asume que los profesores tienen que hacer todo el trabajo. Yo tengo montones de profesores en mi consulta con ansiedad y depresión, para vuestra información, por todos los pesos que le cargan los padres. Y esto os lo digo, no es justo, ni para ellos ni para nadie. Bien.
Entonces, hay padres que me dicen, pero bueno, ¿qué ayuda? Porque claro, es que, ¿cómo se lo explico? Bueno, pues como le explicarías cualquier cosa en tu vida, cualquier cosa que te pregunte, ¿por qué la sexualidad tiene que ser diferente a otra? Si es que es algo que está, como está, pues otras cosas, ¿no? Pues con naturalidad, los temas que van saliendo, no los que yo avanzo. Mira, aprovecho este momento para... No, a veces sí se puede aprovechar en cosas concretas, en algunos momentos que uno lo ve claro, ¿no? Como os he dicho, no poner diminutivos, sino nombrar las partes del cuerpo. A enseñarnos a que cuiden su cuerpo en todos los sentidos, alimentación, higiene, en todos. Porque el cuerpo es una relación con todo. No solamente es una relación con otras relaciones sexuales, es un cuidado, un respeto, un saber dónde están los límites y un saber mantener esa relación con el cuerpo, que después se va a expresar cuando somos adultos. Y muchas veces yo lo que les digo es que usen cuentos, libros y muñecos para ilustrar lo que van explicando, lo que a lo largo del tiempo sobre la edad hay montones de materiales que hoy se tienen para hablar de todo esto. Desde muñecos que tienen pues, los genitales masculinos y femeninos, desde que te pueden enseñar qué es un embarazo, 30.000 cuentos preparados, que incluso uno también puede ser creativo, dibujarlo, mirarlo, o coger algo adecuado que haya visto por internet y sentarse con el niño. Que decir, esto no es nada difícil de hacer. Lo que sí es difícil es la actitud con la que vamos a funcionar, desde a dónde lo vamos a hacer, y con el consenso con la pareja, y transmitiendo aquellos valores que van a hacer que sea un adulto responsable de su cuerpo y su sexualidad, no transgrediéndose a sí mismo o a sí misma para que no lo haga con otros. Porque en realidad lo más importante no es el material que tengan, sino cómo lo van a usar, qué va a pasar con todo eso, desde a dónde se hace. ¿Se hace desvinculado de mí o se hace desde el respeto al otro y desde el respeto a mis deseos? Estamos hablando de esto en realidad. Me gustaría que esta charla sirviese sobre todo para incidir en estos aspectos, porque el otro lo podéis tener en cualquier sitio, pero lo que hay debajo de todo esto es lo que merece la pena. Entonces, si no se orientan bien las consecuencias, van a influir antes de las reacciones sexuales. Por ejemplo, que no se usen anticonceptivos o que se tengan más riesgos. Como os decía, este juego del muelle o la ruleta, a veces se están utilizando preservativos, pero en muchas ocasiones no. Y esa sensación de riesgo es la que están utilizando para jugar. Esto no viene del vacío. Esto es un reflejo de que esta sociedad, de alguna manera, se está desarraigando en valores. Porque no está pasando en adolescentes, está pasando en muchos. Se está reflejando en muchos sitios. Fiestas, cosas en grupo, y ya no hablamos de a nivel social que está todo desbordado. Porque hay cantidad de prácticas donde ya la sexualidad está exhibida por todos lados, ¿no? O se ve como fuegos artificiales. A mí a veces me hacen propuestas de quererme hacer entrevistas y tengo que denegar la mayoría. Porque lo que están buscando son estos fuegos artificiales. Y yo, honestamente, me niego a esto. Porque es el daño que hace. Porque luego al final parece que tengamos que tocar determinados puntos y que solo vale el manual de instrucciones. ¿Vosotros creéis que cuando tenéis las primeras relaciones necesitabais un manual de instrucciones para saber qué tenéis que tocar, dónde está el punto G, dónde está el tal? Al final vamos a parecer un muñeco lleno de botones para ver qué tenemos que hacer en lugar de simplemente aprender a sentir. Bien. Importante saber que hay estos valores y que asumir los roles de hombre y mujer va a depender de cómo nos posicionemos. Si, por ejemplo, nos posicionamos en que las mujeres normalmente tienen que tener los roles de sumisión, pues esto evidentemente dará un tipo de relaciones. O si lo hacemos desde la igualdad, va a dar otro tipo de relaciones. Pero también la sexualidad va a ser en función de cómo estemos asumiendo eso, de qué manera estemos posicionándonos. Y tener en cuenta, como os he dicho, que los padres se educan todo el tiempo. Por ejemplo, yo tengo una paciente donde no soporta que le toquen, pero cuando he explorado su historia es que los padres no se tocaban nunca, apenas. No se daban besos en casa y prácticamente no han tenido tanto. Cuando le tocan, salta como una chispa. Y yo cuando doy consulta con ella, tengo que tener una distancia, casi así, para poder hacer terapia con ella. De lo que le estresa la cercanía humana. Esto también son modelos, porque luego le cuesta mantener relaciones sexuales. ¿Me explico? Así que esto de pequeñas cosas como si abrazas, cómo te muestras, qué tabús tienes, esto estará condicionando
experimentando. Bien. ¿Qué es lo muy importante, ahora que estamos hablando de no transmitir cosas que en un futuro esto pues sean dolorosas, ¿no? ¿Qué cosas podemos ir transmitiéndole cuando hablamos de una sexualidad favorable? Porque no sé si os habéis fijado, pero prácticamente a nivel social todos estás asociando sexualidad, se asocia a genitalidad, pero totalmente. Y parece mentira que en este siglo, que se supone que hay mucha información, todo sea una desinformación y que las personas siguen asociando sexualidad a genitalidad. A mí personalmente me produce dolor y tristeza, porque volvemos otra vez a deshumanizar y a concentrarlo todo en algo muy específico donde el global de la persona se ha perdido. Y estamos volviendo a esto. ¿Por qué? Pues por lo que os decía, se está hipersexualizando la sociedad. Y además el modelo es de striptease y pornográfico. Esto es lo que está dando. Pues enseñar que no es genitalidad, que los hombres no son activos y las mujeres pasivas, porque además si veis las series o un montón de cosas, es que esto sigue pasando. Hablas con algunos adolescentes y dices, pero es que esto sigue pasando. ¿Qué estamos cambiando? ¿De qué sirve tanta información sexual si seguimos funcionando de una forma no natural, no sana, ¿no? Bien, no asustar desde el tema de las enfermedades de transmisión sexual, como os he dicho, ¿no? Que yo veía el otro día una chica que estaba asustada y que no podía funcionar, porque claro, me habían dicho tantas veces que las mujeres son usadas y que se quedan embarazadas, que tiene una idea de que cualquier hombre que esté con ella la va a usar. Y esto por desgracia se le ha quedado, porque desde bien niña hacían comentarios. ¿Ella es consciente de que estos comentarios que eran de los padres estaban haciendo vivir un infierno su sexualidad? No, honestamente no. Lo ha descubierto haciendo terapia. Bien, no poner moralismo ni cargarlo de culpa. Por ejemplo, cuando se dicen a las personas que tendrían que estar en una pareja o casadas, y a lo mejor en un momento dado se han enamorado, han tenido una relación y lo tienen que vivir como que han hecho algo malo, ¿no? A ver, tenemos que educar para ser libres y para confiar en esos adolescentes y darles la libertad cuando estén maduros de que puedan escoger también parte de su vida y no imponerle tantas creencias, porque en realidad educar es hacer que el otro sea libre. Aunque parezca muy sencillo, no lo es, esa es la finalidad y el objetivo, de que la persona pueda funcionar sin ti, lo haga bien y encima pueda hacer el bien a esta sociedad, porque eso es un éxito.